Hoy te vamos a hablar acerca del conocimiento. Jean William Piaget, graduado en la carrera de biología en una universidad de su ciudad natal, inició trabajando en instituciones psicológicas de Zúrich y París. Posteriormente a esto colaboró con Alfred Binet y comenzó a desarrollar la teoría evolutiva del desarrollo cognitivo acerca de la naturaleza del conocimiento. Sigamos. Con esta teoría publicó varios estudios basados en la psicología infantil y en el crecimiento de los niños, formando una inteligencia de tipo sensorio-motriz, el cual formó parte de la psicología y la educación. A continuación, hablaremos de cómo se dividen las etapas de esta teoría. Primero, motora sensorial. Sucede de 0 a 2 años, la cual nos habla de que el niño adquiere conocimientos a través de la experiencia con actividades motoras repetidas una y otra vez, con cierta permanencia en los objetos físicos para recrear las mismas sensaciones, las cuales le pueden causar placer. 2. Preoperacional. De 2 a 7 años. En esta etapa desarrollan la habilidad en la que pueden reconocer sonidos, objetos y sabores, debido a su concentración y rigidez con el pensamiento y ciertos juegos simbólicos. 3. Concreta y operacional. De 7 a 11 años. Menciona que extienden su conocimiento como es el del lenguaje, con lo que desarrollan un pensamiento organizado y racional, formando la maduración del niño. 4. Formal y operacional. De 11 años en adelante. Esta es la última de 4 etapas de Piaget en el desarrollo cognitivo, el cual inicia en la adolescencia abriendo el paso al mundo de la adultez, en donde adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando las ideas en su mente. Sigamos. Revisaremos la palabra conocimiento a partir de su etimología, que viene del griego gnosis, que significa conocer. Bueno, el conocimiento vamos a hablar al respecto de sus principales autores, que en este caso son Piaget, Popper, Kant y Russell. Sigamos, por favor. Las características que vamos a encontrar van a ser primero que tiene elementos fundamentales que van a ser el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Otra característica es la correlación que va a existir entre el sujeto y el objeto. También hay la transmisión y expresión por medio del lenguaje. Otra característica es los elementos reales. Esto significa que lo que no existe no es objeto de conocimiento. Y al momento de realizar el proceso de conocimiento tenemos que hacer uso del pensamiento. Sigamos. Los elementos que tiene el conocimiento es el sujeto, que todo conocimiento es adquirido por un sujeto, es decir, nosotros. El objeto son los elementos reconocibles que sirven al sujeto para formar conocimientos. En este caso puede ser que tomemos alguna hoja y con eso podamos formular algún conocimiento para nuestra mente. La operación cognitiva, que es la permite la interacción entre el sujeto y el objeto y su formulación intelectual, es lo que nos ayuda a interactuar con ese objeto que nosotros tenemos en la mano. Ahora tenemos el pensamiento, que es una representación mental del objeto y que permite la existencia del conocimiento como tal, y por lo tanto lo guardamos en nuestra mente. Sigamos, por favor. Entre las formas de apropiación tenemos la intelectual. Esta es abogada por el ser humano, mentalmente es asociada, ya sea a cosas abstractas, conceptos o teorías. Es decir, no es percibida por ninguno de nuestros sentidos, sino que el ser humano es como el ser humano piensa. Cabe recalcar que esta es distinta en cada persona, ya que hay diversas maneras de ver las cosas. Por ejemplo, cada persona entiende la teoría de Platón de una manera distinta. Continuemos. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la apropiación física o también conocida como conocimiento sensible. Es aquel que permite conocer a un objeto a través de los sentidos. Un ejemplo de él son las imágenes percibidas por la vista o el tacto con algún objeto desconocido. El conocimiento sensorial es el que procede
debido a la actividad de nuestros sentidos. En este se incluyen las sensaciones, percepciones y representaciones. Gracias a los sentidos, en especial el de la vista, es posible acumular en la mente mucha información relacionada con las imágenes, colores, estructuras y dimensiones, las cuales forman nuestros recuerdos y experiencias, estructurando de esta forma nuestra realidad interna. También la audición es fundamental para entender y procesar el lenguaje y la transmisión de los saberes. A través de los órganos de los sentidos, el ser humano capta la realidad por primera vez. De estos, los que mayormente son utilizados por el hombre y los que potencian en gran medida su área cognitiva es la vista y la audición. Sigamos. Yo les voy a hablar sobre los procesos cognitivos básicos que están divididos en 4, que primero tendríamos a la sensación, que es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo. Esto se da gracias a la recepción de un estímulo y está constituida por procesos fisiológicos simples. La percepción sería la configuración dentro de las sensaciones fisiológicas al momento de un estímulo. La concentración, que es como la atención y la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. La concentración es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado. Por lo tanto, no son procesos diferentes. Y por último tendríamos a la memoria, que es la facultad que permite traer el pasado al presente, dándole un significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y proveyéndole de expectativas para el futuro. Continuemos. Los procesos cognitivos complejos, o también llamados superiores, son aquellos que se han desarrollado a partir de los procesos cognitivos básicos. Estos suponen un grado más elaborado y son los que nos distinguen como especie humana. En este apartado se incluye el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. El pensamiento supone un grado de evolución superior porque implica relacionar varios aspectos que tenemos almacenados y además expresa la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y a la vez reflexionar sobre ello mentalmente. El lenguaje es la representación del pensamiento mediante gestos, palabras o escritos. El lenguaje puede ser verbal y no verbal. En cuanto a la inteligencia, es el grado supremo de desarrollo cognitivo y este integra la estimulación y la sensibilidad. Además, se dice que la inteligencia es aquella habilidad que nos permite aprovechar al máximo las demás cualidades y aumentar el rendimiento. Continuemos. Te preguntarás, ¿qué tipos de conocimientos existen? ¿Y cuáles son algunas de sus aplicaciones? A continuación tenemos al conocimiento empírico. Este se basa totalmente en la experiencia, ya sea con algo o algún objeto. Y por último término, en la percepción. Nos explica qué es lo que existe y cuáles son sus características, pero no nos dice que algo deba ser necesariamente así. No nos da una verdad universal. Todo lo que sé es repetido continuamente, teniendo o sin tener un conocimiento científico. Además, permite entender fenómenos cotidianos según lo que percibimos con nuestros sentidos, pero no sirve para elaborar teorías y generalizaciones. Un ejemplo de esto es un informático que trabaja arduas horas en adquirir una habilidad y conocimiento, y por tanto se vuelve un experto. No significa que haya estudiado, pero a base de prueba y error puede convertirse en un profesional. A continuación tenemos el conocimiento teológico. Empieza en el momento en el que el ser humano intenta explicar un fenómeno natural con su creencia basada en una entidad divina. Las creencias y la religión, por tanto la fe de las personas es muy importante, porque se aceptan los hechos tal y como suceden, ya que son considerados por obra de una entidad divina. Surge de la interacción del ser humano con su entorno, y por tanto engloba informaciones comprobadas mediante análisis y pruebas. Surge de las reflexiones sobre cuestiones inmateriales y subjetivas.
La verdad es manifestada a través de una entidad divina y por tanto también lo es la razón, y así se alcanza además la inteligencia de acuerdo a un don dado por una divinidad. A continuación, tenemos el conocimiento científico. Este comprende las informaciones y hechos que son comprobados por medio de la ciencia, mediante análisis y pruebas científicas. Tiene un valor factual ya que se ocupa de hechos y datos. Es verificable, tiene una precisión factible y aproximadamente exacta. Planifica y organiza conforme un método. Aquí tenemos las aplicaciones como fórmulas, matemáticas, teoremas y leyes. A continuación tenemos el conocimiento filosófico. Este nace de las reflexiones que el ser humano hace sobre cuestiones subjetivas, sobre cuestiones inmateriales y subjetivas. Atiende a hipótesis que no se pueden observar. Esta no es verificable, es infalible e inexacto. Y se organiza a través de sistemas lógicos de pensamiento y valoración. Cuestionan los fundamentos y principios de toda ciencia. Esta fue toda la presentación. A continuación tenemos las bibliografías. Muchas gracias por su atención prestada.